Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Daremos inicio a este panel increíble de emprendeduría. Realmente nos sentimos muy honrados de tener a estas panelistas increíbles, emprendedoras incansables, pero lo más importante es que han sido mentoras, tienen una sororidad impresionante y nos encantará que nos platiquen varios de los temas y sus experiencias que tienen durante este tiempo y sobre todo en otros países, como es el caso de Colombia. Me voy a permitir presentarles a Julita Barreto Gutiérrez, que viene de la parte de Colombia, de Women Economic Forum de Colombia. Julita, qué bueno que viniste a este panel. No, a ustedes. Sé que dejaste otros por estar con nosotros y la representación de Latinoamérica. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Tenemos a Blanca Estela Pérez, que realmente es nuestra vicepresidenta de la Comisión de Pymes de Concamín y además consejera del Women Economic Forum de Iberoamérica y otras posiciones. Muchas gracias, Blanquita, por estar con nosotros. Y tenemos también a Soraya Cervantes Palacios, que es integrante de la mesa directiva de la Asociación de Empresarios Mexicanos. Soraya, bienvenida y muchísimas gracias que estés con nosotros. Creo que uno de los temas más importantes y que hemos platicado en otros paneles con la secretaria de Economía y con muchas de las personas y líderes que están en esta mesa es precisamente la emprendeduría. Y varios de los temas se relacionan directamente con ellos. Tenemos que estadísticamente las mujeres tienen menos acceso a productos financieros y sobre todo una de las partes importantes también que hemos analizado, tenemos varios aliados que apoyan. ¿Tú cómo sientes este tema financiero para la emprendeduría, Julita, sobre todo en la parte de Latinoamérica y en Colombia? Pati, yo creo que, pues gracias a todas por estar acá, todos y todos. Gracias por invitarme a su hermoso país. Eh, Según lo que me preguntas, yo creo que sí, es un fenómeno que ocurre tanto en México como en toda Latinoamérica. En Colombia también pasa. Es muy difícil el tema financiero y de préstamos para las mujeres, sobre todo las que están empezando en esta como etapa primaria del emprendimiento. Pero yo creo que hay una solución y es una solución que podemos empezar a ejecutar nosotras desde ya. Y es educar a nuestras hijas, nuestras sobrinas y a todas las niñas que tengamos cerca en temas de educación financiera. Está comprobado que las mujeres sabemos, tenemos como ese manejo intrínseco en nuestras almas y en nuestros valores. Está comprobado que las CFOs y las CEOs de las empresas, cuando están en una posición de dirección o de liderazgo, tienen un profit del 18 al 20% más en la compañía. Es decir, cuidan más el dinero, somos más honestas, está comprobado. Entonces, si las chiquitas desde muy jóvenes empiezan a entender qué es una inversión, qué es un ahorro, la importancia del ahorro sobre todo en estas épocas. Mucha gente dice que ahora la mejor inversión que hay es ahorrar y las niñas tienen que entender que hay que ahorrar sobre todo para después educarse. Y después de la educación está comprobado que la educación es lo único que quita todo lo que hemos hablado en el foro, las brechas salariales, las brechas de género en general y sobre todo las brechas de violencia. La única forma de disminuir estas brechas es tener niñas empoderadas, económicamente independientes, para que en cualquier evento de violencia en sus casas puedan levantar la mano o decir ayuda, mamá, hermana, o simplemente tomar sus maletas y salir. Entonces, es un fenómeno que es a veces un poco triste, pero que yo creo que tiene una oportunidad muy importante, sobre todo hoy. Y después de la pandemia, con más sentido, porque todos estuvimos en una recesión financiera muy complicada, pero fue donde justamente las mujeres y el emprendimiento tuvieron una oportunidad más grande, que yo creo que ahorita lo vamos a retomar. Muchísimas gracias, Julita. Yo me quedo con varios temas que acabas de mencionar. Uno, educación. Creo que la parte de educación y educación financiera es trascendental, sobre todo desde las primeras edades, en las niñas, los adolescentes y jóvenes, pero también en las mujeres que ya tenemos en casa, que la independencia económica les va a dar viabilidad para evitar también esta violencia intrafamiliar. Muchísimas gracias, Julita. Me regreso contigo.
Blanquita. Blanquita, tú has hecho muchas cosas con las cámaras y creo que la inclusión financiera para las emprendedoras, desde que eras la presidenta de AMGE, la Asociación de Jefas de Empresa, creo que ha sido muy importante todo lo que has luchado y logrado en este tema. Me encantaría que nos platicaras cómo has luchado en este tema y qué has logrado para que la emprendeduría, sobre todo a un nivel más bajo, tenga un acceso financiero. Muchas gracias, querida Patti. Primero, gracias a todas por estar aquí. Estamos muy contentas de tenerlas en la web y por supuesto que este foro es para ustedes, para que tengan las mejores herramientas y una de ellas es precisamente todo este tema financiero. Por eso les hemos traído pues unas conferencias magistrales hablando precisamente de todo el tema y el acceso financiero para las mujeres y sobre todo la micro, pequeña y mediana empresa, como oyeron a la secretaria de Economía, que habló también de todos los programas que a nivel federal se tienen para apoyar al emprendimiento. Fíjate, mi querida Patti, que he estado, todo el mundo sabemos que la pyme, la pequeña, la mediana empresa, son las que mantienen las economías, no solamente de México, sino de muchos países. Y bueno, es importante saber que la mayor parte de estas pymes son dirigidas por mujeres. Si realmente todos los servicios financieros le apuestan a que las mujeres tengan este acceso, realmente la economía le vamos a apostar a que suba el PIB. Está comprobado también que todas las empresas dirigidas por mujeres, los países dirigidos por mujeres, el PIB sube en automático, circunstancialmente o realmente exponencialmente. Entonces, existen ya muchas herramientas que todas las instancias financieras están brindando porque le están apostando a que la micro, pequeña y mediana empresa tengan estos accesos económicos y poder impulsarle. Yo lo que las invitaría en la experiencia que tengo es que le apuesten y se arriesguen a pedir créditos más altos porque sé que pueden pagarlos. Está comprobado que de cada 100 mujeres que piden un préstamo, el 90-99% salda sus deudas. Pero también es porque pedimos créditos chiquitos. Entonces apostémosle a lo grande y vamos a meterle más inversión a nuestros negocios. Gracias, Blanquita. Y creo que algo muy importante es que parte de nuestra economía indirecta está formada por pymes. Las grandes empresas, varios de sus clientes son directamente pymes y también buscan este crecimiento. Ahorita hablaste de la Secretaría de Economía, de los financiamientos que tiene junto con Nacional Financiera y otros bancos, pero también tenemos bancos como Gentera, que apoya a las mujeres en toda Latinoamérica, y luchar por estos créditos más altos va a ser verdaderamente el incrementar estas pymes y tener un mayor apoyo. Gracias, Blanquita. Soraya, tú eres una empresaria joven y también estás luchando precisamente por varios temas de tu negocio. Uno de ellos es la sostenibilidad. No solamente la parte financiera es importante, sino lo que se logra con la sostenibilidad y la parte de la economía indirecta. Me gustaría mucho que nos platicaras qué negocio tienes y cómo ayudas a toda esta parte de tu proveeduría a que precisamente estas pymes o estos empresarios solitos que tienes y varias mujeres puedan lograr también ligarse como tu negocio que tú tienes actualmente. Muchas gracias. Pues igualmente muy agradecida por el espacio que nos permitieron tener aquí con estas super mujeres. Y pues desde mi punto de vista, pues también me tocó emprender pequeñita antes de entrar a la universidad y me di cuenta que justamente tener todas estas herramientas, ¿no? Como lo comentaban aquí, pues saberte administrar, saber hacer un plan de negocios, o sea, tener acceso a toda esta información ha sido el camino mucho más fácil para que mi negocio se pueda formalizar y pudiera crecer, ¿no? Y en cuanto al tema sustentable, pues también me di cuenta que empezando con uno, de ahí me fui como a los siguientes. Nosotros tenemos una microgranja de dalias y de ahí me di cuenta que aparte de que generamos el empleo local dentro de las comunidades donde empezamos a trabajar, también expandes como este conocimiento que vas tú adquiriendo a las personas que a veces no tienen la posibilidad de tenerlo, ¿no? Entonces sí nos ha tocado como incluir también muchas mujeres que están en el negocio y también hombres que de repente ahí nos ayudan como a complementar esta
esta parte sostenible que es súper importante hacer que en un solo lugar puedas tener todas las herramientas que necesitas para que el negocio funcione. Muchas gracias, Soraya. Me gustaría nada más platicarte mi experiencia que yo he tenido en la hacienda, donde tú haces varios eventos, además de las dalias que tienes, que ahora son hermosísimas y sustentables. También esta organización que haces del tema de eventos, en donde sumas a toda la localidad del Estado de México, desde la proveeduría de todo tipo, la chef que te ayuda, los desayunos, y hacen unas cosas increíbles y vas jalando a todas las personas, como tú dices, hombres y mujeres, a que te ayuden a que efectivamente no solo seas tú la única que realice la acción, sino esta economía Correcto. indirecta que nos permite dar el crecimiento y la sororidad de tener toda la cadena para que ayude tanto al evento como a la sostenibilidad y la sostenibilidad de la región, que eso es principalmente lo que tú Correcto. estás haciendo. Julita, me gustaría ir al emprendimiento femenino que empezaste a platicar. Me gustaría que nos platicaras, tú cómo iniciaste tu emprendimiento. Sabemos que fuiste Shark en Colombia, la primera Shark en Colombia, pero hoy trabajas en algo interesantísimo que nos gustaría que compartieras. Bueno, después de pasar por Shark Tank, empecé como a encontrar esos propósitos que a uno la vida le regala y creé un programa que se llama Mi Jefe es un Niño. ¿Por qué el nombre? Porque los papás o la mamá o la tía o el adulto que estaba detrás de esos emprendimientos terminaba trabajando para el niño, la niña o pues el chiquito. Es un programa donde entrevisto menores de 14 años que tienen emprendimientos. Ayer me preguntaban cuál era el más chiquito, tenía 5 años. El más grande tenían 14, dos hermanos gemelos. Y muy chistoso porque las que más entraron a la convocatoria, el 80% eran niñas. Y las niñas son maravillosas haciendo pitch. Yo no sé, tienen una comunicación, pues somos como más avanzadas, hablamos antes. Pues está comprobado también estadísticamente que las niñas hacen el pitch mucho mejor que los niños, pero una cosa no quita la otra. Y pues para contarles el programa, entrevisto a los niños y ellos cuentan efectivamente cómo invierten, cómo ahorran, en qué reinvierten y cuál es su propósito. Porque ese emprendimiento no puede ser para simplemente ir a cine y comprar palomitas. Tiene que haber un propósito real. Y estos niños, sin quererlo, cuando aportaban al programa, decían, mi propósito es, yo tengo una enfermedad en la piel y quiero ayudar a mis papás para tener el tratamiento. Mi propósito es, quiero ser patinadora profesional, entonces con lo que estoy haciendo voy a tener mis patines y mi mamá en las tardes me va a poder llevar a la clase y yo puedo aportar para estas clases. Y ellos mismos te mostraban la torta y decían cuánto ahorraban, cuánto aportaban, y todos tenían una cosa muy linda, que yo siempre lo digo en mis conferencias, hay una palabra que se las quiero regalar que se llama Ikigai. Ikigai tiene 4 componentes, que es hacer lo que amas, hacerlo muy bien, que te puedan pagar por ello y tener un impacto en otros. Y estos niños, sin querer queriendo, como dice el chavo, terminaban haciendo las 4 cosas. Lo que más amaban, haciéndolo muy bien, les pagaban por eso y un impacto en alguien. O sea, en la torta hablaban de ahorro, inversión, reinversión y siempre hablaban cómo ayuda a la comunidad, cómo con la plata que sobra, un 5% lo destino para colores de los niños que están en Estado de México y que no tienen colores para el fin de año. Es algo que ya entonces vienen con ese chip. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como adultos? Pues apoyar que eso no se quite. Porque yo insisto que cuando somos niños venimos muy bien formados, llenos de creatividad, llenos de ilusiones. Y cuando nos volvemos adultos, nos aplastan, o sea, nos ponen ese techo de cristal, todo lo que hemos hablado estos 2 días, y se nos olvida que somos, así seamos hombres, mujeres, ahora a ellos, ellas, ellas, lo que sea, todos somos capaces de lograr lo que queremos siempre y cuando haya un propósito detrás. Increíble. Yo creo que hablaste de 3 cosas importantísimas: educación financiera, propósito y efectivamente tener los 4 componentes que acabas de hablar y sobre todo la derrama
económica alrededor. Creo que son partes fundamentales, no solamente en emprendeduría, En sino en todo. toda tu vida y las acciones que nosotros podemos llevar a cabo. Blanquita, tú has estado muy involucrada precisamente en jalar toda esta parte, estos componentes, para que se pueda llevar a cabo una mejor forma de emprendeduría. Y en la parte de educación has hecho mucho. Entonces, platícanos cómo abordaste esta parte de educación y qué consejos nos darías para mejorar toda el área de emprendeduría. Y bueno, cuando fui presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, me preocupé mucho porque las mujeres estuvieran preparadas acercarle a los especialistas para que les dieran las herramientas necesarias para hacer crecer y desarrollar cada uno de sus negocios. Entonces buscábamos, ya fueran cursos o pláticas o conferencias magistrales, donde tuvieran de primera mano acercamiento con los especialistas en temas financieros, en temas de liderazgo, en temas de trabajo en equipo, porque si bien una empresaria cuando empiezas no lo sabes todo, cuando va creciendo tu negocio necesitas tener herramientas porque a veces tú eres la psicóloga, la contadora, eres la administradora y para poder crecer tu negocio tienes que empezar a delegar. Para eso tienes que capacitarte también para saber cómo delegar, cómo supervisar lo que has delegado y a tus colaboradores. Una vez que ya tienes estas herramientas, por supuesto que tu negocio crece y tienes la oportunidad de ir con las mejores opciones para que tu negocio pueda expandirse. Hemos encontrado que muchas de las empresarias, a raíz de que se van capacitando con estas herramientas que les brindamos, muchas de ellas también reinventan su negocio o se dan cuenta que no era el camino o que hay nuevos mercados y que pueden irse por otro lugar. Eso las ha fortalecido mucho, sobre todo después de pandemia. Como sabes, la micro y pequeña mediana empresa que hemos hablado en este tiempo fue la más afectada con el tema COVID y principalmente los negocios dirigidos por mujeres. Muchas de ellas tuvieron que cerrar la cortina, pero lo más impactante fue que se reinventaron rápidamente y hicieron un nuevo negocio del que ni siquiera sabían que contaban con la habilidad. Estas herramientas de capacitación, eso te dan, redescubrir tu verdadera habilidad y a lo que eres capaz, porque además como vas avanzando en el tiempo, adquieres nuevas habilidades que después puedes desarrollar nuevos negocios. Y obviamente se fueron por todo el tema de e-commerce. Entonces, después de la pandemia, nos enfocamos a capacitarlas en cómo utilizar las herramientas digitales para que a través de esas plataformas digitales su comercio o negocio o servicios se pudieran posicionar. Gracias, Blanquita. Me gustaría destacar que también no solamente te ubicaste en México, sino también en el MIT, en cursos especializados en Estados Unidos, en varias universidades, a precios sumamente asequibles, para que todas estas emprendedoras pudieran estar allá. Y sigue todavía, año con año se reanuda este curso y a la audiencia se lo vamos a enviar porque es un costo mínimo que vale la pena que todos participemos y estemos ahí. Muchísimas gracias, Blanquita. Soraya, ahorita tocamos el tiempo de pandemia. Tú trabajaste todo ese tiempo. Platícanos tu experiencia, cómo te fue, sobre todo en la emprendeduría y en tu negocio. ¿Cómo hiciste para poder subsistir y seguir trabajando? Claro. Curiosamente, durante pandemia, a pesar de todos los riesgos que se tenía, digo, dedicándonos, por ejemplo, a los eventos, que fue un sector que le pegó muchísimo, más bien nos tuvimos que adaptar al número de personas, a cómo tener controlado el tema de la higiene, ¿no? En los servicios ya no podías hacer buffets, ya no podías generar el mismo servicio que antes se hacía comúnmente, ¿no? Entonces, curiosamente, creo que fue cuando más trabajo tuvimos durante la pandemia, haciendo estos encuentros pequeños y cuidados y que aparte tuvimos la ventaja de no tener a ningún contagiado en los pequeños encuentros que organizamos. También nos dio la oportunidad de generarle trabajo a costureras, por ejemplo, ¿no? Para hacer como todo personalizado para los clientes. Nos encontramos justamente con este tema de ya crear dentro de nuestro espacio, que ya lo habíamos comentado, ¿no? De las flores, de empezar a hacer todo un poquito más sustentable, ¿no? Era importante y eso nos provocó llegar
justo al comercio local. Pudimos apoyarlos mucho y hicimos muy buen equipo y creamos nuevas oportunidades. Además de que tienes una hacienda maravillosa donde hacen los eventos y Gracias. espectacular y donde muchos hemos hecho también nuestros planes de estrategia de nuestras diferentes empresas. Muchas gracias, Soraya. Me gustaría, Julita, y ya para ir cerrando este panel, que nos dieras tu consejo. ¿Qué podemos hacer y qué vivencia podemos tener a futuro para tener impacto en la emprendeduría? Ay, es larga, Pati, esa pregunta y hay poco tiempo, pero yo creo que los emprendimientos y los negocios hay muchos. Las personas somos únicas. Y yo creo que lo más valioso, por eso hablabas, Blanqui, de cómo las mujeres se reinventaban y cambiaban de negocio. ¿Pero por qué? Porque sabían de sus capacidades. Entonces yo creo que es muy importante, uno, fortalecer nuestras habilidades blandas, fortalecerlas en nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros sobrinos. ¿Cuáles? Pues las básicas. Es que las básicas son, pues, que son vivir con honestidad, trabajando en equipo, comunicarse bien, ser educado. eh, o sea, todo lo básico para que uno sea una buena persona. Es que yo creo mucho que el fondo del asunto es que tengamos buenos seres humanos y que esos seres humanos que sean buenos, pues que generen emprendimientos sostenibles, amigables, con un buen modelo de negocio, que sean rentables. Y si vamos empezando poco a poco, pues la vida empieza a cambiar como una bola de nieve. Pero tenemos que empezar creando esos pequeños impactos desde lo más chiquito, pero siempre creyendo que podemos pensar en grande y hacer grandes cosas. Muchísimas gracias, Julita, y así es. Creo que pensar que podemos hacer y pensar en grande y creérnosla, creo que es una parte importantísima de todas estas mujeres tan valiosas que hoy tenemos aquí y también que tenemos afuera dentro de la emprendeduría. Y Muchísimas como lo gracias. dijeron ayer, lo último, no es cuestión de género, se trata de mujeres, de hombres, de lo que sea, es de capacidad, conocimiento y capacitación. Y Y yo creo buena que, y voluntad buena también. voluntad y ser buena persona. Yo creo que si uno tiene todo eso, ya va por donde es por el buen camino. Blanquita, me gustaría que nos platicaras, y también para cerrar este panel, por qué es importante la diversidad en todos los temas y por qué también esta inclusión y equidad es necesaria, no solamente en la emprendeduría, sino en nuestra vida diaria. Sí, bueno, porque simplemente la misma naturaleza estamos hechos así y así estamos conformados. Hombres y mujeres nos necesitamos, ellos, ellas, ellas, todos nos necesitamos. Todos estamos en un mismo mundo, en un mismo ecosistema y en el ecosistema empresarial pues obviamente es fundamental. Las alianzas que son necesarias, indispensables, creo que es lo que ha hecho que realmente podamos tener este fortalecimiento. Te cuento una pequeña anécdota. Siendo una asociación que tenía ya 50 años de existir, nunca había estado en las cúpulas empresariales dirigidas 100% por hombres, como lo es la CONCAMIN o el Consejo Coordinador Empresarial. Cuando yo llegué y toqué la puerta diciendo que necesitábamos estar ahí, porque también éramos empresarias, generábamos empleo, porque también pagamos impuestos, porque nos duele también lo que duele a los empresarios, como dice Julita, no tiene género hacer un negocio ni tampoco ir a pedir un crédito, simplemente cumples con lo que te piden y ya está, ¿no? Curiosamente voltean y dicen, ay, qué bien que están aquí, ¿dónde estaban? ¿No? Las necesitamos. O sea, no fue como que te pusieran la barrera, las mujeres no entran, no existe eso. Creo que nosotras las mujeres a veces nos ponemos esa barrera, hay que arriesgarnos y entrar. Una vez que entramos a la CONCAMIN y después al Consejo Coordinador Empresarial y que te das cuenta que ahí es donde se toman las decisiones de la economía en México y que puedes participar y puedes trabajar con hombres y obviamente todos en conjunto hablando de lo mismo, pues las cosas fluyeron muchísimo más y el posicionamiento. Ayer lo dije y lo repito, el darle visibilidad a las mujeres empresarias, emprendedores del país, no solamente depende de estas alianzas, también depende de nosotras mismas, que levantemos la voz y la levantemos grande y alto y que nos hagamos visibles ante todo. Muchísimas gracias. Yo creo que esta visibilidad que necesitamos, levantar la mano, levantar la voz y con todo el respeto, creo que nos da precisamente este lugar que nos hemos ganado. Soraya, ¿tú qué consejo nos darías como empresaria joven para seguir adelante? ¿Qué consejo le darías a las empresarias?
Creo que es importante, a pesar de los obstáculos o de los miedos, seguir adelante, no darse por vencidos. Creo que ya tenemos también un camino andado, que muchas otras mujeres también nos han dado, como las mujeres que tenemos aquí en este panel. Y es importante agarrarnos de ahí, tomar responsabilidad y también escuchar a la gente que tenemos cercana, ¿no? Yo la verdad es que tuve la fortuna de tener a una mamá que me sostuvo creativamente y a un papá que me enseñó que siempre el diálogo y el bien común te van a llevar por el mejor camino. Entonces creo que a la gente que tengamos cerca, a la gente que nos vayamos encontrando en el camino, siempre es importante tomarla de la mano, encontrar bases fuertes y si no las tenemos, construirlas porque nosotros podemos ser esa base fuerte para alguien más. Muchísimas gracias, ¿Puedo Soraya. decir una cosita? Sí, claro, por favor, Julia. Solo para cerrar, yo creo que solamente con estar acá sentadas, yo creo que nuestras abuelas y bisabuelas nunca se imaginaron estar sentadas en un sitio como estos. Y estar ustedes, o estamos muchos hombres también, que me encanta que estén, porque creo mucho en los grupos heterogéneos donde hay de todo, creo que es lo más poderoso. Pero claramente las que hemos venido ayer y hoy al foro, pues somos privilegiadas. No todo el mundo quisiera estar acá, uno quisiera que estuviera más gente. Entonces, a lo que las invito es que desde sus hogares, desde donde estén, pasen esta información a la gente que trabaja con ustedes, a la gente del común, porque justamente y tristemente la gente del común es la que más sufre por falta de educación, por falta de capacidades, pero falta de capacidades porque no han tenido oportunidades, no porque no lo puedan hacer. Entonces, es una responsabilidad de todas las personas que estamos en web pasar esta información y triplicarla y hacerla crecer y hacer acciones durante todo el año para que esto no se quede solamente en 2 días, sino que cuando nos veamos en un año digamos, algo cambió, en alguien impacté, porque es la única manera que realmente las cosas cambien. Muchísimas gracias, Julita. Muchísimas gracias, Soraya, Blanca. Gracias. Muchísimas gracias. Y creo que nos faltó solamente una parte, que es la parte social. Recuerden que hay fundaciones también muy comprometidas para educación financiera. Tenemos esta parte social de emprendeduría que por muchas fundaciones se ha llevado a cabo y aquí tenemos varias representantes que están aquí dentro de este foro Sí. y también seguiremos comunicando y web, un camino para seguir comunicando y seguir creciendo en esta área. Muchísimas Gracias. gracias por Gracias, estar Pati. y muchísimas gracias por este hermoso panel. Gracias.